Bueno, buenos días muchachos. Esto corresponde precisamente a la primera semana del mes de septiembre, que es en la cual estamos. Esta guía se va a enfocar básicamente en lo que son operaciones con potencias de base racional y exponente entero. Es un tema con respecto a potencias que ya se ha visto el año anterior, en séptimo ya se había visto, además de haberse visto en la escuela. Vamos a ver de qué se trata en sí. La temática dice que es con respecto a potencias. Una potencia, la potencia exponente entero de un número racional es otro número racional, cuyo valor absoluto es igual al absoluto de las potencias y cuyo signo es el que se deduce de la aplicación de las siguientes reglas. Entonces, por ahí lo que viene son algunas disposiciones con respecto a los resultados de una potencia. Entonces dice que si las potencias de exponentes pares, el resultado siempre va a dar positivo. Independientemente la base, si la base es negativa o es positiva, si el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, tengo aquí 2 tercios a la 4. 2 tercios es una base positiva y el exponente 4 es un exponente positivo. Es un exponente par. Entonces el resultado, pues puedo ver que el resultado me dio positivo. Ahora tengo otro ejemplo que dice menos 2 tercios elevado a la 4. Aquí la base es negativa, pero el exponente sigue siendo par. Igual el resultado me está dando un resultado positivo. Eso es lo que dice la primera regla, que independientemente del signo de la base, si es positivo o negativo, si el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Otra de las reglas es si el exponente es impar. Entonces, si la base es positiva y el exponente es impar, siempre va a dar positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a dar negativo. Es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque la única opción que llegue a dar negativa el resultado es si el exponente es impar y si la base es negativa. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 tercios elevado a la 3, el 3 es un número impar y 2 tercios es positivo y el resultado puedo verificar que es un número positivo. Luego tengo menos 2 tercios elevado a la 3, menos 2 tercios es negativo y el 3, que es el exponente, es un número impar y por lo tanto el resultado puedo ver que me dio un número negativo. Entonces, eso que acabamos de ver, para identificar el resultado, si es positivo o negativo, es una de las partes que tienen que resolver dentro de las actividades. Esta es la actividad que tienen que resolver de esa forma. Nada más tienen que decir si el resultado da positivo o da negativo. Eso es todo lo que tienen que verificar. Si da positivo o da negativo. Entonces, aquí la base es menos 4 quintos elevado a la 5, menos 1 medio elevado a la 10, menos 8 tercios elevado a la 4 y menos 2 tercios elevado a la 11. Yo tengo que verificar si en estos casos el resultado va a dar negativo o va a dar positivo. Esa es toda la parte práctica en este primer ejercicio. Luego podemos verificar dentro de la materia que vienen algunas propiedades de las potencias de números racionales. Propiedades que vamos a identificar claramente de qué se trata. Entonces, cuando la base y el exponente entero negativo, cuando tenemos una base entera y el exponente también es entero pero es negativo, nosotros lo que debemos de hacer es como invertirlo, darle vuelta. Si nosotros vemos por acá, la fórmula dice que cuando tenemos un exponente negativo colocamos un 1 arriba y al lado abajo la expresión, pero ya con el exponente positivo. Puedo ver por acá donde tengo 3 a la menos 2, entonces le doy vuelta a la expresión, coloco un 1 arriba y al lado abajo del 1 coloco el 3 a la 2, pero ya con el exponente positivo. Y el resultado, pues, un noveno. ¿Qué es lo que está diciendo esa regla? Bueno, esa regla lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo por acá, vamos a ver, 5 elevado a la menos 2. Entonces por aquí tengo esa expresión. Entonces el exponente es negativo. Yo sé de antemano vamos a saber que siempre que tengamos un número, debajo de ese número va a haber un 1 imaginario. Aquí debajo de ese 5 va a haber un 1 imaginario. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tengo un número negativo? Lo único que nosotros hacemos es invertir. ¿Qué es invertir?
que el 5 va a bajar y que el 1 va a subir. Eso es invertir. Entonces, lo que se hace es que coloco un 1 en la fracción, en la parte de arriba, en la parte de abajo coloco el número que tenía, en ese caso era un 5, y el exponente dice que era menos 2, pero ya no lo voy a colocar negativo, sino que ahora lo voy a colocar positivo. Y ahí tengo ya la expresión que era la que estábamos utilizando anteriormente, que ya la puedo resolver, claro, se puede resolver. El 1 sigue siendo 1, y 5 a la 2, cuando yo tengo una potencia, recordemos que si yo tengo esta expresión 5 elevado a la 2, la base, que es el 5, y el exponente, que es el 2, tienen funciones diferentes. El exponente me dice cuántas veces multiplico la base. ¿A qué me refiero con eso? En que si el exponente es un 2, la base, que es el 5, se va a multiplicar 2 veces. 5 por 5. Y eso 5 por 5 es 25. Entonces debajo de este 1 vamos a colocar el 25. Y ahí tenemos ya lo que es la aplicación de la primera ley que tenemos. La segunda ley que viene por ahí es base racional y exponente entero positivo. ¿Qué es lo que significa esa fórmula? Bueno, simplemente esa fórmula lo que dice es que el exponente, cuando yo tengo una fracción de base y esa fracción está siendo elevada por un exponente entero, el exponente se va a distribuir para ambos casos, tanto para el de arriba como para el de abajo. Puedo ver por acá que tengo menos 2 tercios. Entonces, tanto el menos 2 como el 3 van a estar elevados a la 4 y puedo ver el ejemplo de acá. La otra fórmula o la otra propiedad que viene por ahí es base racional y entero negativo. Es muy parecida a la primera. Cuando yo tengo un entero negativo como exponente, pues se invierten, que era lo que yo les estaba comentando anteriormente. Es decir, que si yo en vez de tener un número entero, como era el 5, yo tuviera 4 séptimos, y ese 4 séptimos va a estar elevado, entre paréntesis, va a estar elevado a la menos 3. Para yo quitar ese exponente negativo y convertirlo a positivo, lo único que se hace es invertir. ¿Qué significa invertir? Invertir significa que el 4 va a bajar y que el 7 va a subir. Eso significa el invertir. Quedándome de la siguiente manera. El 7 que estaba abajo, ahora va a estar arriba, y el 4 que estaba arriba, ahora va a estar abajo. De igual manera vamos a conservar los paréntesis y vamos a conservar el exponente. Lo único que estamos haciendo es convirtiendo un exponente negativo a un exponente positivo. Eso es lo que se está haciendo y eso es precisamente lo que dice la propiedad de exponente negativo. Luego tenemos otra propiedad que es cuando el exponente es 0. Toda potencia elevada a la 0, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, 5 a la 0, 1. Menos 8 tercios a la 0, 1. 5 millones entre 2 millones a la 0, 1. No importa la base, siempre que esté elevado a la 0, el resultado siempre va a ser 1. Y tenemos otro también muy parecido, otra propiedad que dice que cuando el exponente es un 1, pues va a ser el resultado de la misma base. Si yo tengo como base A entre B y dice A entre B a la 1 y la base es A entre B, el resultado es A entre B. Si yo tengo menos 15 octavos a la 1 y yo sé que la base es menos 15 octavos, el resultado es menos 15 octavos. En ese caso la base va a ser el mismo número, o sea, el resultado va a ser el mismo número, no va a cambiar. Eso ocurre cuando el exponente es un 1, ¿verdad? Otra de las propiedades que tenemos por ahí es cuando tenemos una multiplicación de potencias. Si las potencias y las bases son las mismas, lo que se hace es que se suman exponentes. Ejemplo, 5 octavos a la 2 por 5 octavos a la 7. Veo que las bases son completamente iguales, los exponentes son diferentes, no importa cómo sean los exponentes, lo que me interesa como tal es la base. Entonces yo conservo la base que es 5 octavos y voy a sumar los exponentes, 2 más 5, 7. Y ya voy a tener precisamente la propiedad resuelta, que lo único que se hace es sumar exponentes.
En la división, cuando tenemos una división de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces, vean este ejemplo, dice menos 1/2 a la 6 dividido entre menos 1/2 a la 4, como las bases son las mismas, lo que se hace es que conservo la base, que es menos 1/2, y voy a restar exponentes, 6 menos 4, de izquierda a derecha, primero el 6, después el 4. Si el 4 hubiera estado de primero y el 6 de segundo, de igual manera, de izquierda a derecha, en ese caso pues sería entonces 4 menos 6. Pero se van a restar los exponentes. En una multiplicación se suman y en una división se restan. Y luego tenemos la última regla que dice potencia de una potencia. Cuando tenemos dos exponentes, lo que ocurre es que se van a multiplicar los exponentes. A entre b elevado a la m, todo eso elevado a la n, multiplico m por n porque son los dos exponentes. Entonces, las reglas de las potencias de más aplicación son precisamente eso, que si yo tengo una potencia con exponente 0, vamos a borrar por acá, si yo tengo una potencia con exponente 0, por ejemplo 7 octavos a la 0, automáticamente yo sé que el resultado va a ser un 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Si yo tengo otra potencia donde dice menos 5 cuartos a la 1, entonces el resultado va a ser menos 5 cuartos. ¿Por qué? Porque menos 5 cuartos es la base y dice que cuando yo tengo una potencia donde el exponente es un 1, entonces el resultado va a ser la misma base. Otra de las leyes de potencias que vimos era cuando tenemos una multiplicación de igual base. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios elevado a la 7 por 2 tercios elevado a la 8. Entonces por aquí tengo una multiplicación. Cuando yo tengo una multiplicación y las bases son completamente iguales, en este caso las bases son 2 tercios, vemos que 2 tercios y 2 tercios son las bases, entonces lo que se hace es lo siguiente: yo conservo la base, que la base es 2 tercios, y lo que voy a hacer es sumar exponentes, 7 más 8, y 7 más 8, 7 más 8, 15. Y ya tenemos el resultado. Eso sucede cuando tenemos una multiplicación. En una multiplicación de potencias se suman exponentes. Si lo que tengo por ahí no es una multiplicación, sino una división, por ejemplo, 3 séptimos a la 8 dividido a la 3 séptimos a la 13. Entonces, como es una división, la ley lo que dice es que yo voy a conservar la base, que son los 3 séptimos, esa base va a ser la misma, pero ya no voy a sumar. En la división lo que se hace es que se toman los exponentes de izquierda a derecha, primero estaba el 8, entonces 8 menos 13, y resuelvo esta operación, 8 menos 13, sigo manteniendo la base no va a cambiar, la base se sigue manteniendo, 3 séptimos, entonces 8 menos 13 serían menos 5. Ahora, pero eso es un exponente negativo. Y cuando aparece un exponente negativo, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Cuando tenemos un exponente negativo, como sucede por acá, lo que nosotros debemos de hacer precisamente es invertir. El 3 pasa hacia abajo y el 7 va a subir. Entonces al final, la respuesta final de esa operación llegaría a ser el 7 arriba
el 3 abajo, todo eso entre paréntesis, y automáticamente el exponente que antes era negativo, ahora es positivo. Y ya tenemos la operación resuelta. Ahí tenemos precisamente el ejercicio. Ahora, en una ley, otra de las leyes que teníamos era la de potencia de una potencia. Vamos a ver de qué se trata. El ejemplo que nosotros podemos aplicar acá, en el caso de esta propiedad nueva que tenemos, es, a ver, puedo colocar 8 undécimos, negativo, puede ser negativo, ¿por qué no puede ser negativo? Y va a estar elevado a la 2, pero también aparece un segundo exponente que sería el 13. Entonces tenemos dos exponentes, a eso es lo que se le llama potencia de una potencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se conserva la base, es decir, el menos 8 onceavos se va a conservar. Lo que sucede es que vamos a multiplicar los exponentes. 2 por 13. Y el resultado seguiría siendo, manteniendo la misma base, menos 8 onceavos, 2 por 13, 26. Y ahí tendríamos ya la aplicación de la ley de potencias. Entonces son formulillas que hay que manejar, no son difíciles, son accesibles, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlas. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del folleto, que también viene una nota aclaratoria, vamos a ver de qué se trata esa nota aclaratoria. Vamos a borrar por acá primero para volverlo a utilizar más adelante. A ver. Vamos a ver entonces ahora sí. La nota aclaratoria dice: se debe tener cuidado con la estructura de una potencia si el exponente eleva solo una parte del número racional. Vea que aquí aparece 3 quintos y solo el 3 aparece con exponente, no aparecen los paréntesis. Si aparecieran los paréntesis, si el exponente está fuera de los paréntesis, genial. Pero si no aparecen paréntesis hay que tener mucho cuidado porque solamente puede estar elevando un número. En este caso solamente está elevando el 3. Y por eso solamente se le aplica la potencia al 3. 3 por 3 son 9, 9 quintos. El 5 sigue siendo el mismo, porque a él no se le aplicó ninguna potencia. Luego tengo este otro caso, que es si el signo negativo se encuentra fuera del paréntesis de la potencia. Entonces, en ese caso la potencia está elevando a este 3 quintos, pero el negativo está totalmente al exterior. Eso no afecta en nada, el negativo simplemente lo mantengo ahí hasta el final. Yo aplico la potencia a la base, que era 3 quintos, y al final le agrego el menos, que era el signo que tenía fuera del paréntesis. Otro de la nota aclaratoria que tenemos es que si una potencia de base negativa no existen paréntesis. Es decir, si tengo una potencia pero no existen paréntesis, ese negativo le pertenece, digamos que ese negativo está ahí afuera, es como que si hubiese un paréntesis pero está afuera. Pues solamente el exponente se aplica al 3, no al menos 3. Ahora, por acá les dejo también un link o un código QR donde ustedes pueden visualizar algunas partes de esta temática. No significa que sea obligatorio verlo, ¿no? Pueden simplemente, en dado caso que quisieran tener una ayuda extra, pues lo pueden visualizar. Ya les expliqué qué es lo que tenían que hacer por acá, nada más colocar el signo de más o de menos, dependiendo las leyes que estuvimos viendo anteriormente. Aquí lo que van a hacer es aplicar las leyes de potencia, las propiedades que acabamos de ver. ¿Qué sucede cuando tengo un exponente negativo? ¿Qué sucede cuando el exponente es 0? ¿Qué sucede cuando el exponente es una división o es una multiplicación? O tengo potencia de una potencia, o aparece un menos, un 1 como exponente, en ese caso un menos 1. Hay que aplicar dos leyes de potencias aquí. Una que es la del exponente negativo y la otra cuando es un exponente un 1. Entonces
Entonces, para que lo tengan a consideración. Luego por acá dice determine los resultados de las potencias del número racional. En este caso, ustedes pueden utilizar la calculadora para verificar los resultados. Pueden utilizar la calculadora, si lo pueden hacer paso a paso, también lo pueden hacer, no hay problema. Luego les dejo por acá un acertijo nada más para que se entretengan un rato. Y por acá, si yo le doy clic al link que tengo por acá, automáticamente me va a direccionar a este cuestionario que está aquí. Entonces, para yo poder concluir ese cuestionario, tengo que colocar el nombre, sus respectivos apellidos, la sección a la cual pertenece, 81, 82, en el caso de nosotros 82, porque la 81 la da Helen. Entonces, si yo marco aquí la 82 y escribo mi nombre, yo escribo mi nombre, lo doy siguiente y me va a direccionar a una serie de preguntas que voy a tener que responder, aplicando precisamente lo de las propiedades de las potencias. Entonces dice, aplicando la propiedad de las potencias de un número racional, resuelva los siguientes ejercicios. 2 novenos a la 1, ¿cuánto sería? 1, 0, 2 novenos menos 2 novenos. Entonces yo voy ahí dándole resultados, o no sé, voy colocando el resultado. Cuando termino de resolver el cuestionario, voy a terminar de resolver el cuestionario, le voy a dar enviar y automáticamente me va a aparecer el resultado. Cuáles tuve buenas, cuáles tuve malas, para que tengan por ahí en consideración con respecto a eso. Entonces, esta sería la primera guía de esta semana, de este mes, perdón. Entonces, para que también puedan realizarla y ojalá les haya servido este video.